y empezaron a aparecer unas luces redondas. Pero de que algo curioso había y que tenía una forma de actuar inteligente, sin duda. Parecía que nos estuvieran monitoreando, como que algo buscaban en la Tierra. Haciendo un triángulo. Ya se las está creyendo todas o está inventando un cuentito. No, es algo real. Bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. Un espacio donde hablaremos de temas paranormales y misteriosos, hechos sin explicación y que no ocurran tan a menudo, pero que te podrían pasar a ti. Buenas noches y bienvenidos al sexto episodio de Insomnia, un podcast para no dormir, como cada viernes por la noche, conversando de los temas que no todos se atreven a tocar. Ahí lo estábamos conversando antes de partir el episodio de hoy día. Esta noche, queridos marcianos, alienígenas, bueno, de todo un poco de la comunidad de Insomnia, brujos, brujas, ya tenemos una buena comunidad de todo un poco que cada semana nos van apoyando, nos van enviando sus comentarios, ideas también para tocar acá en el podcast. Por favor, quiero darle la bienvenida acá a mi compañero Mauricio, que me acompaña nuevamente de una galaxia muy muy lejana, al igual que el capítulo anterior, ¿eh? Así que bienvenido, Mauricio, por favor. Muchas gracias, Jonah. Aquí nos encontramos ya en órbita. Estamos paseando acá desde la galaxia desconocida. Hoy le quiero dar la bienvenida a todos quienes nos escuchan y nos ven a esta nueva entrega de Insomnia. Y hoy, otra vez, les traemos un episodio genial. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por la recepción que ha tenido el podcast, por los temas que nos han enviado para que conversemos, la historia es igual. Así que nada, pues agradecido. Antes de comenzar, sería bueno que mencionemos las redes sociales y los horarios, ¿te parece? Sí, dale. Vamos con las redes sociales. Bueno, estamos como casi multiplataforma, estamos como en todos lados, estamos como invadiendo un poco el internet. Oye, estamos en Twitch, por supuesto, como cada viernes, 21 horas Chile, 22 horas Magallanes, transmitiendo en vivo por Twitch. No olviden también seguirnos por Twitter, Instagram y TikTok. También estamos subiendo TikTok, ahora que está de moda, donde subimos contenido, por supuesto, todos los días, ¿ya? También nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, donde pueden escuchar y ver este episodio y los anteriores también, ¿ya? Y por supuesto, si quieren mandarnos algún registro paranormal, ufológico, algún tipo de contenido material, que ya han enviado bastante, fotos, ¿cierto?, sobre todo, y relatos, historias, pueden hacerlo llegar también a través de cualquier red social o al correo insomniapodcastcl@gmail.com, donde por supuesto vamos a subirlo todo. Previamente lo vamos a revisar, obviamente, y vamos a subirlo como anónimo, ¿ya? Eso es muy importante, vamos a subirlo como anónimo. Oye, sí. Buenísima la historia. Oye, el otro día nos enviaron ahí un par. No la he subido, pero de un guardia de seguridad. ¡Wow! Que para variar, ¿cierto? Los turnos de noche, principalmente los guardias, hospitales, siempre pasa Siempre cosas trae bien. algo. Siempre... Sí. Oye, el capítulo de hoy es bastante especial porque, bueno, ya cumplimos un mes de Insomnia y este sexto capítulo, dinos, Mauricio, ¿por qué es especial? Es especial porque traemos a un tremendo invitado. Su nombre es Patricio Águila y es un gran conocedor del fenómeno OVNI y otros temas relacionados a lo desconocido. Así que te damos la bienvenida, Patricio. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, hola Jonathan, un gusto de poder compartir con toda la audiencia que puedan tener ustedes en estos instantes, y muy apreciado el hecho de poder conversar sobre estos temas tan interesantes, y al mismo tiempo de alguna manera la gente siempre como que un poco no les gusta o lo niegan estos temas sin saber el cómo, el porqué de todo esto. Así que un gusto de compartir con ustedes estos instantes para poder conversar sobre estos temas que, como te decía anteriormente, son tan interesantes y a veces tan así como que abstractos para muchas personas, ¿cierto? Pero seguramente la audiencia que tienen ustedes en Insomnia, que es el tema que ustedes tratan,
en general es excelente. Los felicito por esta iniciativa porque en pocos lados se dan redes sociales esta iniciativa. Había otras, pero a nivel ya internacional, donde también se tratan estos temas que es importantísimo también para el bienestar del ser humano. Muchas cosas para poder conversar en esta ocasión, Mauricio, Jonathan. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación de una, porque nosotros conversamos con Patricio, lo invitamos y al tiro dijo que sí. Así que bacán por eso. Sí, nosotros, bueno, siempre, bueno, un pequeño paréntesis, ¿eh? Nosotros con Mauricio fuimos alumnos hace harto tiempo atrás y nos recordábamos justamente porque él en algunas clases, él no hizo clases de historia, conversábamos algunos temas relacionados a la temática ovni y bueno, también paranormal. Y el día de hoy justamente vamos a conversar de estos fenómenos que se nos presentan en el cielo, debajo del agua, de repente ahí metidos entre el bosque. Hay varias historias de luces, de platillos voladores, de todas estas cosas raras de repente que no podemos catalogar. De hecho, la semana pasada y con Mauricio estuvimos analizando bastante imágenes y videos, ¿cierto?, grabados acá en la región de Magallanes, que curiosamente, usted debe saberlo también, es una zona caliente relacionada a lo que es la ufología. Exactamente, hay varias zonas en Chile sí que son muy interesantes. Hay una zona por allí en San Clemente, eso es en la región del Maule, donde se ven continuamente ovnis, por allí en la región en el sector de la ciudad o cercano a Copiapó, otro sector donde la cosa es fantástica es en el Valle del Elqui, que hay varios sectores por allí, realmente, claro, donde se puede ver el universo en sí, digamos, del planeta Tierra, se pueden ver las estrellas perfectamente. Hace que justamente sucedan mucho más cosas que en algunos sectores de nuestra zona, pero aquí hay sectores que también han sido visualizados por allí, cerca de las Torres del Paine, han sucedido muchos casos, algunos que se han contado, otros que no. Yo voy a contar dentro de un instante más un caso que ahora se me vino a la mente, porque os lo cuento inmediatamente para entremos en los sí, hechos. al tiro nomás. Démosle al tiro nomás. Démosle al tiro nomás. Me acordaba de un caso que me contó alguien un día, gente muy dedicada a la industria, diría industria ganadera, pero no voy a tocar porque justamente estas personas nunca quisieron dar a conocer mucho el hecho que les sucedió a ellos, debido a que en esa industria es muy complicado hacerlo. Hay gente, claro, voy a decir sinceramente, muy cuadrada en torno al campo. Entonces, entendible también que ellos no lo cuenten porque tampoco creían hasta que les sucedió. Resulta que dos personas van por un camino abierto por la pampa magallánica hacia el sector, diría yo, de allí de Monte Aymon. Para ese sector donde hay pampa ya, se meten hacia arriba, hacia un campo, y cuando van andando en este sector le empieza a bajar, a paralizar la batería del vehículo. Entonces empiezan a ver qué pasó con el vehículo y notan que hay unas luces extrañas. Se quedan un instante paralizados completamente, gente que no cree en absoluto en esto, se encuentra con esto paralizado y lo que vieron a su alrededor fue realmente, me acuerdo como primer caso que quedaron absolutamente allí inertes por mucho rato debido a que se encuentran prácticamente con un edificio a 50 metros de ellos. Se encienden las luces a 50 metros de ellos donde ven absolutamente todo blanco y se les pierde la visual por la fuerza de esas luces. Dicen que es una cosa terrible y yo le dije que un poco me digan cómo es lo que vieron. Resultó un edificio de aproximadamente entre 10 y 12 pisos, a 100 metros de distancia, iluminados, los pisos de arriba todos iluminados, y ellos sin poder salir.
desaparece esto, pero de un tirón, se va hacia arriba y desaparece y parte el vehículo perfectamente de nuevo. Y a los pocos metros empiezan a sentir otra vez para el asunto, pero mucho más cercano. Dicen que extrañamente en la segunda ocasión no les causó ningún miedo. En la primera sí, o sea, el golpe, pero en la segunda dicen que sintieron algo de tranquilidad dentro de ellos, no un miedo de muerte ni nada por el estilo. Estuvo aproximadamente 1 minuto el edificio llamémoslo, que costaba mucho porque me dicen que es como muy parecido a un metal sin pintar. Con mucho ventanal hacia arriba. Que era así la forma del edificio, y realmente siniestro en primera instancia, y en la segunda no saben por qué quedaron ellos paralizados mirando, pero ya hablando entre los dos qué cosa era. No vieron ni una figura, pero no se les quitó el susto de por vida. O sea, conmigo han hablado varias veces después por el mismo hecho de a ver qué respuesta puede dar uno. Pero de tratar de buscarle alguna explicación al fenómeno. Claro. La única explicación es que hay cierto tipo de objetos voladores no identificados que no producen daño, y uno de esos es esto, que es muy, pero muy esporádico cuando se ve en este tipo, porque lo principal que conocemos es lo que se llama vulgarmente el platillo volador. Claro. Pero tipo de edificios muy pocos, y hay de estos también, pero ahí produjo, como te digo, ese que sucedió ahí a la altura, llegando a unos 30 kilómetros antes de Monte Aymon, pampa abierta, y ahí se produjo este hecho que no tuvo significación por un asunto laboral. Hay mucha gente que por asuntos laborales no puede hablar más allá de este tipo de hechos, y un caso fue un caso donde no atinaron a hacer absolutamente nada. Yo les creo perfectamente a estas dos personas porque han mantenido el silencio. Uno de ellos ya se fue, ya y mantuvo el silencio hasta el día que dejó este mundo, porque no se puede hablar simplemente del hecho dentro de la gente que trabaja y convive con ellos. ¿Por qué? Claro. Porque simplemente no lo creen. Buscarle una explicación racional está súper difícil. A mí me parece curioso esto del no creer, porque de repente las personas que menos creen, de repente les suceden ciertas cosas y finalmente terminan creyendo. O sea, pero también como con una duda, así como ¿habrá sido real? ¿No habrá sido real? Igual también poner en contexto a la gente que nos ve y que nos escucha que la zona de Monte Aymon es una zona de pura pampa y árboles muy raras. En muy rara ocasión se pueden apreciar a medida que uno va avanzando en el camino, pero claro, es un lugar que tiene mucha pampa, muy poca vegetación en árboles. Entonces es curioso el caso que nos cuentas, Pato. Sí, imagínate que tan curioso es que cuando se apaga ellos ven una sombra muy alta, la sombra es todo lo que visualizan en esa ocasión. Entonces lo interesante de todo esto, yo lo tomo ahora como una parte de la vida, cómo puede cambiar nuestra forma de pensar de un instante para otro, porque sí, en el fondo creemos que esto es nuestra vida, solamente esto. Y por ejemplo, justamente el fenómeno ovni, los fenómenos paranormales nos dicen que esto va mucho más allá de simplemente vivir aquí en la Tierra. Claro. Imagínate, el universo tiene pero miles y millones. Dentro de nosotros somos un planeta Tierra muy pequeño, dentro de una galaxia hay miles y millones de galaxias. Imagínate de lo que estamos hablando. Entonces no existe nada más allá de esto. Es la pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Por qué? Fíjate a lo que tengo que llegar. ¿Por qué veo muchas veces cristianos que le tienen terror a la muerte
cristianos, Claro. hablo en general, evangélicos, hijos de Jehová, qué sé yo, le tienen miedo a la muerte. O sea, son los que menos tendrían que tenerle miedo a la muerte. Sí. ¿Por qué? Porque nos estudia justamente estos ovnis, de dónde llegan, de dónde vienen. El día de mañana vamos a morir igual que cualquier otro animal. ¿Por qué pensamos y por qué logramos visualizar otro mundo? Porque hay que pensar más allá de. No podemos quedarnos con este aparato Tierra y no pensar en que puede existir otros planetas. Claro que existen, ¿no? O sea, digo, planetas con seres vivos. ¿Pueden existir? ¿Existirán? Yo creo que sí, que existen. ¿Cuántas cosas paranormales suceden en nuestra vida? Si voy a alejarme, pero un segundito del tema nomás. Sí. Cuando nos suceden hechos extraños, un sueño que se produce y al otro día se produce exactamente lo mismo. Es una cosa normal. Vamos a decir, no, olvidémonos de eso. Como decir, olvidémonos de los ovnis. No nos podemos olvidar de algo que existe, que no puede ser que millones de personas hayan visto algo y no se crea. El caso de estas dos personas, una de ellas ya es bastante anciano, el otro falleció. En estos casos, imagínate, estas personas quedaron con eso y no le pueden conversar a su grupo porque su grupo le va a decir, andate a otro lado. Claro, es como igual, estupideces. Claro. Igual ocurre mucho que de repente cuando pasan estos fenómenos como que está el miedo a contarlo por el tema de la burla, porque también dentro de este planeta también existe como esta forma de bajarle el perfil un poco al asunto, y se hace a través de molestar a la gente, así como, no, esas son tus cosas, estáis casi loco, así como. Sí, pues, claro. El tachar eso es como. Bueno, es complejo igual, pues por eso es un tema que es súper interesante de tratar, pues, de conversarlo, de buscarle la explicación. Ahora yo me voy, por ejemplo, a lo que comentabas tú delante de que exista vida en otros planetas, porque el universo es demasiado amplio, pero también dentro de la filosofía como que ha estado como inculcado que nosotros somos casi el centro del universo, o sea, es como súper egocéntrica la visión del ser humano desde su estudio filosófico. Es como, no, nosotros somos el centro del universo. Se empezó a descubrir otras cosas, otros planetas. Parece que no somos el centro. De hecho, hasta hace mucho tiempo se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar casi, pues, hasta que se descubrió que era lo contrario, que nosotros girábamos en torno a la estrella Sol, ¿no? Exactamente, imagínate los sistemas que hay en, digamos, solares, ¿cierto? Y podemos garantizar que el planeta solar es o sea, el sistema solar es el único del mundo. No, porque solamente es para estos planetas del sistema solar, que son una ínfima cantidad dentro de todos los planetas que existen en el mundo. O sea, estamos hablando de una cosa absolutamente cerrada en torno, quién sabe, a capítulos que nos corresponden mucho en este momento. Creer que el mundo es así. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que nos interpretan a nosotros. Mira, me acordé de otro caso ahora donde esa persona terminó bastante mal, ¿eh? El caso Maldonado de Río Los Ciervos. Este es un caso que me tocó vivir directamente en los años 80, porque el señor Maldonado vino a mi casa en varias ocasiones después de esto, porque justamente lo empezaron a tratar de loco y otras cosas más. Claro. Él en Río Los Ciervos tuvo una experiencia, estaba cuidando una parcela, me parece que era. Y esta parcela una noche siente ruidos espectaculares alrededor de él, sale y, según lo que me dice en un instante, se conecta prácticamente vía telepática con algunos ovnis, quedó paralizado dentro de la casa donde estaba él. Esto todo sector del Río Los Ciervos. Él después quedó bastante traumatizado con todo esto y la burla de la gente. Yo vi una o dos cosas del señor Maldonado. Llegó una vez a la casa con dos personas más, dos jóvenes en ese instante, a conversar conmigo. Hizo algunas experiencias, algunas eran reales, otras fingidas, digamos la verdad.
era notorio que se había fingido algunas cosas. A la segunda vez que vino a mi casa, estaba yo solo, vino con un chico que él lo adoptó prácticamente, pero lo adoptó sin mayor papeles ni nada, pero quedó viviendo con él de por vida ese chico. Llega él y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una cosa pero que no quiero mostrar. ¿Qué le digo? Me dice, yo quedé con una cosa que el fuego no me hace daño. A ver, le digo, el fuego no me hace daño. Dijo. Yo dije, Maldonado se estará volviendo, también pensé, no estará en su sano juicio. Le dije, ¿tú me estás diciendo la verdad acá o qué cosa? Estoy diciendo algo que puedo hacerlo. Tengo, se mantenía tibio siempre el cuerpo, dice, tibio, ni calor ni frío. Claro. Y le digo, y si te enciendo este calentador, tenía un calentador de fierro en ese momento, no sé si se recuerdan estos que calentaban el fierro que daba. Cocinas magallánicas conocidas, ¿no? Sí, cocinas magallánicas. Y le digo, mira, basta con que acerques las manos ahí para que yo te crea. Dijo, enciéndelo. Y lo enciendo el calentador, le dije, espérate un poco. Cuando lo vi medio rojito el calentador, le digo, acerca las manos, no la coloques encima porque te va a quemar entero. Pues si colocar así las manos ahí. Se le va a quedar pegada la mano, sí. Claro. O sea, es lo que uno pensaría. Sí, colocó las dos manos y las sacó y las manos seguían tibias. Ahí yo dije, este señor no está loco ni nada por el estilo. Te voy a contar que después él se fue de acá, me parece que a los Andes o por allí se fue a vivir. Él después tuvo una vida bastante, digamos, cayó un poco en depresión en un instante, cayó al trago también y todo este tipo de cosas, debido a lo mismo, a que quedó muy marginado y después ya empezó a hablar cosas poco cuerdas. Yo hice unas grabaciones con él y me di cuenta que había cosas un poco cuerdas que estaba diciendo al final, y creo que fue la sociedad que lo llevó a eso. Sí. Porque muchos le empezaron a negar y él me cuenta cuando puso las manos, me dijo, ¿ahora crees? Yo siempre te he creído el asunto ovnis, le digo. Pero ver a una persona que hace así con las manos en un calentador magallánico de eso y la saca y sigue igual, cualquiera que pone las manos cerca se quema por completo las manos. Sí, pues. Sí. No le pasó absolutamente nada. Eso me consta. Ese es un caso de lo que hablábamos anteriormente, cómo la gente no cree y hace que gente que pudo tener la experiencia caiga en lo que le pasó a Maldonado esa vez por el asunto de Río de los Ciervos, que fue uno de los más conocidos en nuestra ciudad. Sí. Él, por ejemplo, en la misma época dijo un día que se iba a contactar con ovnis y sale en pura camisa, había, como está ahora el tiempo, 3-4 grados bajo cero, sale en pura camisa y vuelve y mantenía corporalmente tenía calor. Y lo siguieron varias personas hasta donde llegó y volvió y estaba con el cuerpo acalorado. Claro, dice, yo tuve contacto solo, fue para no creer mucho. Lo que yo le creí que el cuerpo sí se le mantenía, lo que nadie puede hacer prácticamente. Eso a consecuencia de este encuentro ovni que tuvo. Ese era el caso de Juan Maldonado, hace bastante tiempo atrás. Exactamente. Yo me acuerdo que fue bastante mediático, sobre todo, bueno, la prensa local y también la nacional, cuando lo tomó también el programa OVNI de Patricio Bañado en TVN. Y yo me acuerdo que Eugenio Bamonde fue el que también registró bastante. Tengo entendido que a Juan Maldonado le hicieron regresiones muchas veces, donde usted le hizo una. Sí. Él, justamente con Eugenio nos contactamos en alguna ocasión, él me mostró la grabación que tenía y dije, bueno, yo voy a tratar de contactarme con él para hacer otra grabación, donde había algunas cosas que debido a que estaba un poco asustado Maldonado quedaron inconclusas. Y por allí se me ocurrió, yo por eso creo bastante en este señor, se me ocurrió decirle, bueno, ¿qué sabes tú? Ya sabía que había tenido segundo básico, esa era la educación que tenía, digamos, escolar Maldonado. Y me empezó a hablar de las pirámides de Egipto,
de algunos jeroglíficos que salen allí en las pirámides. Y claro, es imposible que alguien que tiene segundo básico pueda hablar de jeroglíficos. Ya hablar de jeroglíficos es complicado. Y hablar de estructuras de jeroglíficos, y después me habló de una función matemática. Esta grabación la tuve, y en la función matemática que me habló, claro, era una raíz, se la pasé a un profesor y era un cálculo matemático que había. No sé qué referencia tenía. Despierta Maldonado de la hipnosis esta, y resulta que él me dice que eso es algo que hay que descubrir. Yo le digo, pero tú tienes la respuesta. No, dijo, primera vez que lo escucho. ¿Y sabe de qué estaba hablando? Me dijo, lo único que sé es sumar, restar, multiplicar y dividir, que aprendí después de eso. Claro. Entonces, ¿puedes hablar de...? No puedo hablar de eso. Y había una respuesta, había una ecuación matemática que tenía una solución dada por él en la hipnosis. Había una especie de misión igual, por lo que se puede percatar de eso. Cosas, claro, él contó algunas cosas de esto, pero eso yo lo coloco en duda, lo que contó ahí, porque ya me parece que ahí estaba un poquitito fuera de lugar lo que me estaba diciendo. Claro, lo que pasa es que él igual durante digamos por un periodo de tiempo fue como muy atacado por la opinión pública, por la sociedad. Él, me parece mucho que él era una especie de jardinero en el campo, en la parcela, no sé si Los Solos de Saldívar, parece. Solo de Saldívar, era el cuidador. El cuidador era el de Los Solos de Saldívar, claro. Y ellos lo vieron, parece, muy mal. Un día que vinieron en la mañana lo encontraron muy mal a él, y ahí descubrieron todo esto. Pero yo ponte el caso de Maldonado, él anduvo perdido bastante tiempo. Después muy mal anduvo en un tiempo. Como decías tú, Mauricio, Jonathan, es por lo mismo de la sociedad. La sociedad te trata... Tú te imaginas que yo hable mucho de esto, me van a tratar de loco también si no es en este grupo. El resto te trata de loco, de que está perdido en otro. Entonces por eso uno evita muchas veces hablar todos estos temas, porque casos hay al lote. Ya te mostré dos, el de la gente dedicada a la industria ganadera y de Maldonado. Así ha habido otros casos absolutamente escondidos. Sucedió uno que me estoy recordando ahora, en el sector acá arriba, camino al esquí, ¿cómo se llama? Al Andino. El Andino. En el Andino le ocurrió a una familia, y un caso muy dramático. Esa familia, por ciertas cosas, se quedó en silencio. Ellos pudieron visualizar un ovni muy, muy cercano a ellos. Causó, ¿cómo te diría?, alarma total en la familia esta. No se atrevían a hablarlo. Me contactaron también con ellos por diversos motivos, se acercaron a conversarme el caso y qué hacían. Tuve que decirle que se callen, porque en el sector, o sea, la gente que ellos conviven es gente dedicada a la parte económica simplemente. Claro. Entonces, cuando alguien se dedica mucho a la parte económica, no cree nada que sea otra cosa que lo económico. Y pueden pensar que ellos quieren aprovecharse de esto para hacer un negocio o algo así de todo esto. Y lo que menos querían era hacer un negocio, sino tener respuesta. No queda otra que decirle en ese momento, ¿saben qué? Con su grupo no lo hablen, no lo digan a la prensa, no lo digan a nadie, porque ustedes van a tener, la situación va a llegar a consecuencias. Claro, consecuencias muy, muy graves, digamos, para un desarrollo de personas que se dedican al mundo comercial. Entonces, imagínate todas las restricciones que hay en un instante determinado. Bueno, a mí me llamaron la atención varias veces por hablar este tema en los cursos. Me dicen, no es tu tema, son las clases de historia. Digo, ¿y quién enseña ufología? ¿Y quién enseña parapsicología? Es que eso no se debe enseñar. ¿Y por qué no se debe enseñar? O sea, a la gente no se le puede mostrar otro mundo. Es como tabú. Tenemos que vivir clavados acá.
Es como un tema Claro. tabú, de hecho, Claro, eso. que no hay que hablar de esto, no hay que hablar de esto otro, porque esto, al no ser normal o cotidiano, por así decirlo, automáticamente está descartado. No puedes, si tú quieres desarrollarte dentro de una sociedad como la nuestra, te estoy hablando de prácticamente todo Sudamérica, quién Ujú. sabe alguna excepción en Brasil, que allí está mucho más vinculado al tema, y en algunos lados de Perú, que hay mucho más vinculación con los temas estos. Pero en Chile, hablar de esto es que te catalogue el científico, te va a catalogar que estás hablando absolutamente fuera de lugar. Yo digo, a un médico hablarle de esto es como Perder el tiempo, quizás. es perder el tiempo. Yo entiendo muy bien que él sea médico. Voy a decir que hay algunas excepciones. Conozco uno que conversa bastante conmigo, ¿Ya? que es una excepción total al sistema, pero él lo conversa conmigo y con un grupito, con nadie más. Claro. Estos temas, claro. Porque tampoco se atreve a hacerlo con los suyos. ¿Qué Claro. pasa? Se encierran en esto. Fíjate que tú tocabas un tema, delante me dijiste algo social, claro que es un problema social absolutamente un problema social. Si te catalogan de una manera, los otros empiezan a decir, no, si esto y el otro, qué sé yo, se hacen inventos de todo esto. A mí me inventaron cosas por hablar de ovni que poco menos que había descubierto no sé qué cosa, y esto... con no sé con qué fines, entonces es peligroso. Se Por podrá- eso es bueno esta grabación Sí. y esto para que quede lo que uno está diciendo. ¿Se podrá, por ejemplo, vincular estas experiencias ovni? Que yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando han tenido alguna experiencia ovni. ¿Se podrá vincular con este tema las conspiraciones? Porque siempre hemos escuchado de que se vio tal cosa y de inmediatamente lo desestiman. Sobre todo ahí hay un país arribita de México que Estrella. uno con hartas estrellas y barras, pero siempre está ligado el tema de la conspiración, el tema de las teorías medias locas y a veces no tan locas, ¿ah? Tú puedes pensar que un país, ese mismo país de las estrellas y todo esto, que es el mandamás de los sistemas capitalistas del mundo, yo no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, estoy diciendo que es el mandamás de los sistemas neoliberales capitalistas del mundo. Como manda el dinero y solamente el dinero, ¿crees que si la gente empieza a tocar estos temas es un tremendo daño para una economía neoliberal del extremo de eso que usa, ¿cierto? Esos mismos les afecta a su economía, porque la gente va a empezar a pensar de otra manera. No le va a interesar comprar no sé qué cosa porque va a estar interesado en qué va a suceder con mi vida más allá de esta vida. Se le hacen Claro. fisura al sistema y eso es lo que no les gusta. No pueden aceptarlo porque es aceptar la destrucción de su propio sistema, ¿cierto? Que en política ellos pueden estar siempre arriba. Este país tiene algo, voy a tocar un asuntito muy corto. Sí, sí. Tú has visto que en la Primera Guerra Mundial les pasó algo a ellos, casi no participaron. En la Segunda participan totalmente, ¿les pasó algo? Nada, ¿cierto? Bueno, esperemos que no venga una tercera porque parece que ahí le pudiese pasar más de algo, ¿cierto? Pero en las dos guerras mundiales, ¿quién ganó? Ellos. ¿Y quién se destruyó? Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, 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 casi toda Europa, digamos. Entonces, un país que con eso se transformó en un país neoliberal, primera potencia del mundo, que no hay que negarlo, ¿cierto? Eso, económica. ¿Por qué no se atreven a hablar de lo que sucede en el área 51, por ejemplo, donde sí hay mencionada Área 51. la mencionada área 51, donde tenemos secretos militares, grandes secretos militares también hay allí, ¿cierto? Hay estudios que ellos han hecho y queda de un área totalmente restringida y alejada del resto. ¿Por qué? Bueno, yo Entonces- no sé, Patricio, si tú lo has visto de repente por redes sociales, pero hay muchos llamados youtubers, influencers, ¿cierto? Que tienen un canal de YouTube y algunos se van a acampar, no al área 51, pero cerca, un perímetro más o menos seguro,
para ver qué pasa. Y por lo general los terminan sacando de ahí, pues los terminan corriendo. Y tú dices, ¿por qué si ni siquiera están de repente a 1 kilómetro acampando? Y en medio del camping viene una patrulla militar y dice, no, usted tiene que abandonar aquí porque no puede estar nomás. Hay dos cosas allí. Para mí hay dos cosas importantes. Primero, que hay estudio de fenómenos que no quiere que nadie sepa de esto. Y segundo, hay una estrategia militar escondida totalmente. Lo que nos muestran a la luz, eso es una parte. La parte más, digamos, grave está allí. Como, bueno, no neguemos también que Corea del Norte, que Rusia actualmente también tienen lo mismo, tienen escondido todo esto. La diferencia es que Rusia lo tiene escondido y nadie sabe dónde está. Corea del Norte nadie puede entrar allí si no es la gente de Corea del Norte y cierto tipo de personas. Y en Estados Unidos está un poco más a la vista, pero nadie puede pasar ni cerca. ¿Cierto? Allí, ¿para qué venimos con cosas? Gente que se acercó más le fue muy mal en este sector. Claro. Entonces, ¿por qué todo eso? Para no mostrarnos a nosotros ese otro mundo y quedar como creyentes en que, bueno, tenemos que comprar esta camisa, tenemos que comprar estos zapatos de este tipo y de esta producción, pero no podemos pensar en que existe otro mundo, que pueden existir otros planetas vivientes, que existe una vida más allá de esta vida. Todo ese tipo de cosas queda restringido. Entonces lo que nos tratamos de equilibrar entre vivir en este mundo lo mejor posible y pensar en que la muerte no es el fin, se produce aquí entonces una contradicción con un mundo neoliberal total. Oye, o digamos también un mundo también contrario. No estoy hablando de un lado ni de otro, porque también el extremo, digamos, contrario al neoliberalismo, plantea de que el hombre es trabajador, es un trabajador constante, trabajador del Estado, como quiera, pero es un trabajador. Entonces tampoco metámosle mucho de este tema, porque se nos va a ir el productor, el obrero, el jornalero, se nos va a ir pensando en otras cosas superiores y va a caer el sistema. Entonces, por lado y lado, cuidado con este sistema. Pero oye, es súper heavy los que nos comenta, y yo me recordaba de un caso de un militar que trabajó en el Pentágono, y él expuso su como secretos un poco de lo que ocurría ahí adentro, y curiosamente lo callaron, pero no de la mejor forma, sino que amaneció muerto en su casa con... O sea, lo que se decía era que se había suicidado, pero bueno, ahí queda mucho como por saber sobre ese caso, porque al final no sabes si realmente se suicidó o realmente lo suicidaron, como también ha pasado como con un grupo de gente como que ha tratado de exponer quizás al gobierno norteamericano sobre las cosas que ocurren. Hay muchos igual artistas que han estado involucrados como en esos temas, y curiosamente también aparecen con los mismos síntomas, o sea, con las mismas formas como de muerte. Entonces bueno, es raro igual. De hecho, Mauricio, Patricio, hace una semana más o menos subí un video en TikTok que hablaba justamente de un programa que se llamaba De Costa a Costa, un programa gringo de radio, año 97, 98, donde justamente igual que acá en Insomnia tocaban temas paranormales, ufología, y en la noche supuestamente reciben un llamado, el locutor recibe un llamado de un hombre que aparentemente está escapando por todo el país desde el área 51, ya que fue como una especie de desvinculado del área 51, y él está llamando para contar, digamos, los grandes secretos que están ocultos dentro del área, y misteriosamente la llamada se corta y el programa también se corta y tienen que ir como a comerciales. Ya. Entonces lo que se plantea es de que esta persona dice que lo están triangulando su posición para hacerlo desaparecer. Exactamente. Y ese es el caso también de lo que le pasó
algo hablamos anteriormente al piloto norteamericano que visualizó 9 objetos voladores no identificados, quiere darlo a la luz pública y simplemente nunca más se supo de ese piloto. Ahora, a donde habló, alcanzó a decir algo de todo esto y fue grabado en algunas circunstancias, este piloto no sé si desapareció o lo hicieron desaparecer, cambiar de nombre, porque ese es el otro estilo que hay, cambiar de nombre, cambiar la fisonomía de la persona, entonces puede seguir viviendo, pero de otra manera. No, Claro. no hay un atrevimiento hacia ese tipo de gente que sí ha visto cosas muy cercanas. Entonces estamos en una época donde imagínate, yo te estoy contando de una familia y de 2 personas más, de 4 personas, de Maldonado y el hijo, yo digo de Maldonado porque él lo crió y todo, y lo formó. Que de hecho el hijo parece que igual tenía una historia, digamos, que él veía cosas, veía sobre todo, se le presentaba al papá después. Sí, el hijo quedó bastante mal debido a la misma circunstancia de lo que vivió Juan Maldonado. Y el hijo, no sé, después parece que quedó por los Andes, por allí, por esta época, y se puso a vivir más, tengo entendido que se puso a vivir ya más, se metió en estos campos absolutamente al margen de la sociedad, que es una de las formas Como ermitaño, ¿no? Como ermitaño, exactamente. Entonces, Bueno, eso también le sucedió al que habíamos comentado en el episodio pasado, a Claudio Pastén. Claudio Pastén, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de él? El caso de Claudio Pastén, sí, po. Sí, es Sí, po. Bueno, fue... ¿sí? Después de salir en el programa OVNI y contar su experiencia y todo, él decide también irse a vivir a un lugar alejado me parece mucho que es por el Cajón del Maipo, pero hacia la cordillera, y él instala su casa ahí y ahí se pone a vivir en completa lejanía de la sociedad, o sea, y hay muchos grupos que también lo han seguido porque también creen en su historia. Claro, y hay grupos, ponte en Estados Unidos, en el sector que se llama Nuevo México, por allí se produce un hecho hay 2 hechos allí bastante únicos. Uno, donde quedó una radiación por el resto de la vida, en un sector donde había pasto, estaba todo bien, era bosque. Y desaparece el bosque, aparentemente cayó un objeto volador no identificado ahí, y eso quedó de por vida y nadie sabe por qué un sector tan pequeño está con radiación y el resto nada. Bueno, en O sea, ese mismo el caso sector, Roswell, ¿no? El caso Roswell, exacto. Y tenemos un caso que para mí es único ese. Bueno, eso no puedo decir que haya verificado yo de alguna manera porque simplemente lo leí. El caso de un pueblo alejado por este mismo sector, bastante alejado, y unos periodistas investigativos de los casos OVNI se escondieron cerca del pueblo a ver qué sucedía, porque era muy extraño este pueblo. Vivían 200, 300 personas muy en lo alto, a más de 2.500 metros de altura. Vivían allí y de día no había nadie. Entonces era incomprensible en un sector donde no había cómo tener un tipo de agricultura o algo para vivir, no había negocios. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, resulta que a eso de las 10, 11 de la noche vieron un movimiento de gente. Ellos no pudieron ver nada, pero dice, igual como que hubiese habido un ataque de bombarderos por todos lados. Ya. Aparecen más de 100 y tantas personas, ellos eran más de 200, no eran casi toda la población, aparece de noche, ven eso, pero no vieron nada ellos, no vieron un aparato o algo, vieron un juego de luces impresionante. No eran ruido de bombas, pero sí era igual como que caían aparatos y aparatos. Claro. Y después de media hora vuelve todo el pueblo a sus casas. No pudieron descubrir nada, trataron de estar más noches, no sucedió nada, un par de noches, y antes que se venga de nuevo sucede el mismo, y no dejan entrar a nadie ahí en ese sector.
¿Qué pasará allí? Otro misterio Mm. en Estados Unidos que ni los mismos investigadores de Estados Unidos han querido descubrir, o lo descubrieron y lo dejan allí. Lo dejaban ahí, ¿no? Claro. Claro, Lo dejaron claro. para callado. De hecho, toda esa zona de Nuevo México es rara. Es como que siempre pasan cuestiones y de hecho, bueno, nos han comentado ahí por Instagram varias películas que tienen que ver con con el tema. Y hay algunas que están basadas en hechos reales. Y ahí volvemos al tema como del silencio un poco, de películas que han tomado casos reales, pero curiosamente no son las más populares. Yo ahora me estaba acordando de un caso, y ahora vamos a ir a una pequeña pausa, estaba acordando de un caso acá en Magallanes, que creo que no sé si lo comenté alguna vez a Mauricio. Una vez, el verano pasado, el verano que recién pasó, el de este año, fui a la costumbre con mi papá ir a pescar, ¿cierto? Vamos a pescar, el típico viaje papá-hijo a pescar. Y bueno, no nos habíamos visto durante los 2 años de la pandemia, todo el tema, y fuimos a pescar al sector de Río Pérez, de Río Verde, más lejos todavía. Y resulta de que llegamos un viernes en la mañana, todo normal, comimos, salimos a pescar, dimos todas las vueltas, y en la noche estábamos en la típica fogata, ¿cierto? Hay que decirlo, ahí compartiendo una cerveza, cuando teníamos el campamento, ¿cierto? Y a lo lejos, como quien dice río abajo, unos 50 metros más o menos, empezamos a ver unas luces ahí entre medio de los arbustos. Entre los dos dijimos, esta cuestión es gente que fue a pescar y viene de vuelta, con linterna, alguna cosa. Entonces empezamos a, a ver qué podía pasar. Pasaron 15 minutos, nada que subían. Estábamos comiendo y de repente mi papá dijo, oye, no necesitarán ayuda para pasar porque hay un alambrado que es bien complicado. Correcto, y más si uno viene con mochila, con toda la cosa. Entonces yo le digo, ya vamos a cachar. Tomamos la linterna y empezamos a bajar. Y cuando íbamos bajando, yo no podría decir específicamente cuántas luces eran, pero yo creo que eran como 3. Me acuerdo de haber visto como 3. Blancas nomás del porte de una linterna de mano. Y resulta de que estaban como haciendo este movimiento, como que se movían, como que para un lado querían salir. Bueno, sí, habremos llegado a los 20 metros de distancia cerquita con estas luces y no veíamos movimiento. Entonces mi papá empezó a gritar así como si necesitaban ayuda, que le podíamos ayudar a cruzar. Y de repente silencio. Esto fue en verano, estaba más o menos clarito. Y de repente mi papá hace como un razonamiento lógico. Dice, oye, ¿llegó alguien más al camping durante el día? Yo digo, no me acuerdo. Nos devolvimos para el campamento y a la vuelta de los arbustos que tapan cierto el campamento hay un estacionamiento bastante improvisado. Y no había nadie, estábamos solamente nosotros dos con el auto de mi papá. Y yo le digo, oye, pero ¿qué onda? ¿Serán pescadores de acá a la zona? Empezamos a hilar muchas razones, hipótesis, teorías de lo que podía ser esto. Bueno, las luces desaparecieron, nosotros volvimos a la fogata. Pasó 1 hora más o menos antes que nos fuéramos a acostar. Estábamos hablando, no me acuerdo de qué tema, estábamos muertos de la risa. Y mi papá dijo, ya, yo me voy a tomar la última cerveza y me voy a ir a acostar. Digo, ya, te acompaño con la última. Estábamos hablando, no recuerdo qué, y de repente mi papá se quedó callado y me dice, mira, weón, con el chilenismo ahí, mira, weón. Yo digo, miré para allá, de vuelta las mismas luces en el mismo lugar. Entonces yo le digo a mi papá, oye, ¿qué será esto? ¿Será gente? ¿Serán pescadores? ¿Serán qué onda? Y resulta de que como que se apagaron las luces. Nosotros fuimos un poquito más cerca. Nada, no vimos nada. Y quedamos con la duda. Entonces mi papá me dice, oye, tú que cacháis más, porque mi papá no cree en estas cuestiones. Dijo, tú que te tinca más estas cosas raras, porque la típica cosa rara, dice mi papá. ¿Qué son? Yo le digo, chuta, hay tanta probabilidad de que sea, no sé, ovni, fantasma, qué sé yo. La cosa es que pasó harto rato, nos fuimos a la carpa, estábamos durmiendo. Mi papá me cuenta que durante la madrugada se levantó al baño, ¿cierto?
a hacer sus necesidades. Y dice que en el mismo punto, como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, estaba amaneciendo, volvió a ver las mismas 3, 4 luces, pero esta vez se empezaban a mover como quien va adentrándose en el campo. O sea, este mismo juego de luces, pero a ras de piso, ahí entre los matorrales, ¿cierto? Entonces mi papá volvió a la carpa pensando, bueno, ¿será gente? ¿No será gente? A la mañana siguiente empezamos a conversar el tema durante el desayuno. Me dice, oye, me empezó a contar lo que él vio. Yo le digo, qué raro. Acá siempre se ven cuestiones extrañas. Pasó el día, llegaron sus amigos, que me conocen desde caro chico. Y resulta de que le contamos la historia. Nah, dijo, esa cuestión, viejo cualquiera, habrán andado cabros dando vueltas por acá. Hay unos kilómetros más hay una pesquera, capaz hayan sido ellos, ¿ya? Pero en la noche, en esa noche de sábado a domingo, ya éramos 4 personas en el campamento. No, ahora, los que nos están escuchando no vayan a pensar que vimos marcianos, monitos verdes, nada de eso. Pero esa noche, lo mismo. Terminamos como a las 3 de la mañana la fogata, nos fuimos a acostar, y cada uno en puntos diferentes. Mi papá entró a la carpa, yo por razones de comodidad me fui a dormir al jeep, al auto, al lado del copiloto. Las otras 2 personas quedaron durmiendo a la intemperie al lado de la fogata, con un saco de dormir. Y resulta de que ninguno de ellos 3, mi papá y sus 2 amigos, ninguno cree en estas cosas. Ya, ninguno de ellos cree en fantasmas, ¿cierto? En lo paranormal. Y resulta de que curiosamente esa noche, yo no sé a qué atribuirlo, los 4 nos despertamos al mismo tiempo por un flash. ¿Ya? Un flash luminoso, como quien saca una foto, un flash fotográfico. Bueno, yo me levanté asustado porque yo pensé que era alguien que andaba con una linterna ahí por el campamento a esa hora. Yo me levanto, todo en silencio, ¿cierto? Y voy a hacer el tema de la fogata y estaban estas 2 personas levantadas. Vamos a decir, Mario y Juanito, estaban levantados, asustados también, mirando para arriba, los alrededores, con linterna. Ellos pensaban que había sido yo, porque ellos vieron lo mismo, ¿ya? Yo digo, no, si yo me desperté por la misma razón. Se levanta mi papá también. Y mi papá dice, oye, ¿qué andan leseando con las linternas que no dejan dormir? Y yo le digo, pero papá, si estamos tratando de saber qué pasó. El cuento era que nosotros 4, en distintos puntos del campamento, nos despertamos por una intensidad de una luz que no duró nada, pero fue extremadamente potente, ¿ya? Nunca supimos si había algo arriba de nosotros, por los costados, por abajo, nunca supimos, pero fue como la típica flash que envuelve todo, y nos despertamos con eso, y yo dije, bueno, esta cuestión tiene que ser más o menos brígido, más o menos torpe el tema, porque un comentario, entre comillas, ellos 3 han sido militares, entonces yo dije, para que ellos con una vida militar estén más blancos que la leche, claro, pero no fue, digamos, no escuchamos nada, ruido, ni estos típicos, no sé si llaman los síntomas, pero del tema de las abducciones, cuando empiezan a fallar las cosas eléctricas, no, nada de eso, solamente que estábamos durmiendo tipo 5:30 de la mañana, y los 4 nos despertamos después de este flachazo, que es como esta especie de sueño REM, cuando uno está como por despertar. Vimos ese tremendo flash, y estábamos todos levantados buscando explicación alguna de lo que pasó. Claro. Entonces, de repente lo conversamos con mi viejo, y aún no le encontramos la causa de qué fue lo que efectivamente vimos. Claro, pero está más o menos claro qué sucedió ahí. No hay nadie, se ven luces. Claro, ahora, nosotros de repente lo agarramos para la chacota porque por el tema de las películas, de repente no nos contactaron después, no terminamos con implantes, ¿cierto? En el cuerpo, pero fue
fue raro, fue bastante raro porque eso es un río que no tiene mayor bosque, es más que nada pampa, no vive nadie cerca. De hecho, con Mauricio fuimos a pescar una vez, no vive nadie, la gente va por el día, si es que va, y nos pasó eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué onda? Claro, claro. En todo caso, muy interesante, ¿eh? Interesante de analizar un caso así, porque ¿qué cosa puede ser que suceda en un lugar apartado donde no hay nadie y se vean esas luces? Entonces, es como para analizarlo a fondo eso, ¿eh? Buen caso. De hecho, yo me recuerdo que en Punta Arenas, el año 2007, no sé si recuerdan que hubo un fenómeno de una luz que parecía tipo flash que iluminó la ciudad completa, y después se sintió, sí, pues, y se sintió una explosión como a lo lejos, que la gente que vivía, yo me acuerdo, para el lado sur de Punta Arenas, como por Río de los Ciervos, como medio por el Andino, decían que se había, posterior a la explosión, se habían como inflado los vidrios y en algunos casos hasta se reventaron. Sí. Entonces había mucha gente que lo trataba de atribuir a un meteorito, ¿cachai? Como había otra gente que también decía, no, esto también es súper raro porque me acuerdo que voló harta gente, o sea, volaron hartos pilotos para ver dónde supuestamente había caído el meteorito y no habían encontrado ni un vestigio de que algo hubiera caído. Se sintió y todo esa como especie de explosión, si me recuerdo de ese caso, sí. Y hubo algunos que alcanzaron a mostrar algo, porque tenían grabadora funcionando por otra cosa y alcanzaron a mostrar algo de eso. Sí, interesante. Sí, hay una... Bueno, yo para esa fecha me acuerdo que andaba en la calle, no me acuerdo por qué, pero andaba, me acuerdo, transitando ahí justo más o menos por donde creo que aún vive usted, ahí por el Hospital Viejo. Ya. Andaba por ahí y me acuerdo que justamente iba para encontrarme con mi mamá, que trabajaba en ese entonces en el hospital antiguo de Punta Arenas. Pero yo me acuerdo que se iluminó todo, fue como un flashazo. Bueno, y hubo, como dice usted, muchas cámaras de vigilancia, muchas cámaras, gente que andaba en ese entonces celulares, los primeros celulares con cámara, y registraron esa luz. Claro, fue registrado, por eso te digo, porque hubo, después hubo varias muestras, pero llegaron a la conclusión la más barata, porque hay un meteorito y eso produjo todo esto, siempre buscando la respuesta más fácil. Sí, y yo me acuerdo que fue súper raro ese fenómeno porque duró 7 segundos. Yo me acuerdo que después cuando estaban en la media, con un grupo de amigos como que tratamos de hacer un proyecto de astrofísica y precisamente tomábamos en pie ese fenómeno y conversamos con mis compañeros, oye, pero duró 7 segundos la luz, o sea, harto. No es un flash así tipo, como el flash que dura menos de un segundo, pero fueron 7 segundos, igual es harto rato. Es harto. Sí. Oye, Patricio, Mauricio, gente de Insomnia, vamos a una pequeña pausa para que puedan ver las redes sociales para que nos sigan. Yo creo que deben estar todos ahí medio tiridones con todo lo que hemos conversado, porque de repente ahí en los comentarios nos dicen, oye, estamos tapados hasta arriba los ojos con las frazadas escuchando y viendo el podcast. Es verdad, ¿no? Es verdad, nos han comentado ahí que les ha dado harto susto los capítulos. Oye, vamos a una pequeña pausa acá en Insomnia, un podcast para no dormir. Hoy estamos con tremendo invitado hablando de OVNI. Ya, mira, se nos pasó casi una hora ya, conversando así al vuelo. ¿Ya? Y quedan 2 horas más. No, mentira. Ahí vamos a una pequeña pausa comercial en Insomnia, un podcast para no dormir. Su dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile. A través de nuestro canal de Twitch, Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon.
Y estamos de vuelta en Insomnia, un podcast para no dormir, como todos los viernes en la noche, conversando de estos temas que no todos se atreven a tocar, que de repente están medio censurados, lo hablábamos antes de ir a la pausa comercial, censurados por temas del qué dirán, uno de repente se queda callado con estos temas. Por supuesto, estamos hoy día con un tremendo invitado que durante la pausa igual sacamos hartas historias y estuvimos conversando harto. Estamos con Patricio hoy día, que nos estaba comentando que él decía que el tema OVNI, donde más le llamaba la atención justamente era en Bélgica, si no me equivoco. Bélgica sucedió el misterio más grande que sucede allí entre los años 89 y 91, sin más no me equivoco, ¿eh? Puedo estar errado, pero fueron 2 años y medio a 3, ¿ya? Donde el fenómeno OVNI era pan de noche, digamos, no pan de día, pan de noche, porque era ir y venir, la cantidad era enorme. Por allá en el año 40 y tanto, 47 si no me equivoco, en el mismo Bélgica se ve una cantidad de ovnis impresionante en una ocasión. Allí hay cierto tipo de fotos que han quedado de muestra, pero no estamos hablando de 10, ni 15, ni 20, 100, 150, eran una cantidad impresionante vista por miles de personas, porque era el cielo lleno en alguna instancia. Entonces yo siempre tomo que Bélgica, en su capital justamente, fue como el centro de la motivación de los estudios sobre ovnis. De allí parte un estudio muy analítico, digamos, de ovnis, y fueron los belgas los que para mí comenzaron en la época moderna. Si hablamos de la época antigua, tenemos rastros, imagínate de dónde, de Aristóteles. Aristóteles habla de las estrellas que se mueven, de un firmamento extraño, porque no es... él habló de la movilidad del mundo, pero no era esa movilidad de que nosotros lo vemos por el viento, por los sistemas de traslación y todo esto, sino estamos hablando de que debía moverse hacia arriba y hacia abajo, decía estrellas fugaces, no sé cómo no me acuerdo bien cómo lo llamó. Del tiempo de Aristóteles estamos hablando, imagínate, varios siglos antes de Cristo, y después se retoman varias veces los temas. Fíjate que en Chile en el año 1868, de hecho fue en Copiapó justamente, se ve por primera vez alguien empieza a hablar de ovnis, y se ven justamente en los cielos, porque estos cielos son muy despejados en esa zona. Se comienza a ver por primera vez, no hubo ningún estudio, digamos, como corresponde a aquello, pero sí quedaron un montón de conversaciones de lo que sucedió en Chile en 1868. Ahora, el ovni, si lo pensamos que los griegos los están hablando 5 siglos, 6 siglos antes de Cristo, ¿cómo podemos decir que esto no existe? Hay cosas sí dudosas. El libro, por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas de Berlitz, queda un poco en duda algunas cosas que dice, porque no están... después hubo un escritor que lo rechaza todo aquello y lo demuestra científicamente, que la mayoría de las cosas que él plantea no son ciertas, pero no significa de que no existan, porque en ese triángulo sí han sucedido cosas muy extrañas, pero también se llegó a hablar del agujero negro, y hay una cuestión que se llama el agujero azul, dicen en esta zona, que es un agujero que es una corriente muy enorme que existe en la zona, que sí puede llevar a botar barco perfectamente. Ahí sucedieron muchas cosas marítimas también, barcos desaparecidos y personas desaparecidas. Él contó Berlitz en el libro de que hubo aviones que fueron perseguidos y todo esto, pero le agregó mucho para hacer un libro bestseller, digamos, y no científico. Entonces allí fue muy atacado por esto, pero no significa que el Triángulo de las Bermudas haya quedado anulado. Acuérdense que estuvo cerrado este triángulo, que tiene sus milloncitos de kilómetros alrededor. De eso está entre las Islas Bermudas
Puerto Rico y Miami, un sector bastante amplio, donde estuvo prohibida la navegación por un tiempo, pero se dice que estuvo justamente por esta cuestión del agujero azul, corriente enorme que puede botar un barco perfectamente en la zona y hacerlo desaparecer. Entonces empieza la duda en ese sector si realmente hay algo. También se logró detectar que no existe un agujero negro, que sí existen en el mundo, pero allí no, en ese sector. Claro. Entonces, ahí se habló mucho del agujero negro y no existe en ese Es sector. curioso, es curioso, bueno, hace unos capítulos atrás hablamos del Triángulo de las Bermudas, que también, de hecho, se ha vinculado con el tema OVNI, que supuestamente hay una especie de base extraterrestre que hace desaparecer aviones y barcos, pero te escuchaba hablar con tanto apasionamiento del tema de los ovnis, si es que existen, o digamos, por qué vienen a visitarnos, por qué esto se habla, por qué esto no se habla. Pero yo te quería preguntar, ¿de cuándo más o menos empieza el gusto por la ufología, este gusto por estudiar estos fenómenos ufológicos, más o menos, y el por qué, digamos, más o menos de cuándo parte? Claro, parte con los belgas, fuerte, Ya. digamos, en mitad del siglo pasado, el siglo XX, allí ya parte con fuerza el estudio de todo esto. En Chile más o menos se empieza a desarrollar desde 1980 en adelante, justamente por visiones. Por allá algunas muy mentirosas, me acuerdo, esta es la más mentirosa de todo, del famoso Cabo Valdés. Ah, perfecto, sí. Sí, él habla de que quedó, que los ovnis se lo llevaron y que aparece con barba y todo esto, que primero estaba al mando de un grupo de conscriptos en zona abierta, no me acuerdo si era el sector de San Pedro de Atacama, por allí que Sí, estaba era cerca de, Sí. bastante al norte. bastante al norte, y que en un cerro ven aparecer muchos platillos voladores y que él se acerca y desaparece y lo encuentran un par de horas después con barba y todo esto. Se descubre que el Cabo Valdés, que él quería después hacer un libro grande de todo esto, y se descubre una vez que jubila el Cabo Valdés, se descubre que no, porque lo habían visto en el pueblo, a él parece que andaba trasnochado, inventó toda una historia que llevó consigo a los conscriptos a que se queden callados. Uno de ellos habló después que no lo habían visto un par de días y que la barba que tenía y todo eso era consecuencia que parece Claro. de farra el Cabo Valdés, y no era esto. Después lo trasladan a él a otros sectores. No estaba muerto, Para andaba de que- parranda. Ese sí que no andaba muerto. Entonces hay que tener cuidado con las falsedades que se comentan muchas veces. Él quiso después contar como que esta historia era verdadera y le dijeron que termine con la cuestión y que cuente la verdad de todo esto. Ahora, fíjate que me acordé también de los... Empiezan todos estos estudios porque también en Temuco sucede un hecho absolutamente paranormal. En una casa de campo, de personas muy, muy humildes, viven en una casa. Las casas de campo generalmente son firmes, en todo caso, aunque son hechas de madera y todo esto. Y pasa un objeto y hace volar un techo, pero completamente de una casa. Sí, lo recuerdo. Sí. Este hecho trajo una investigación terrible. Después un día van un grupo de personas a averiguar qué pasó con el matrimonio que vivía ahí, que ellos hablaron y todo, hablaron por televisión. Ya. O sea, estamos hablando de la época del 80, 90 de haber sido esto. Y van y desapareció el matrimonio por completo. Alguien visualizó que lo vinieron a buscar. Una Y ellos abducción, digamos. después, claro, lo vinieron a buscar en un vehículo, 5 personas. Ellos estuvieron conversando más de una hora porque la persona que lo vio fue testigo de todo esto, y ellos se fueron tranquilamente. No hubo que lo hayan llevado a la fuerza ni nada, se fueron y nunca más se supo de ellos. Entonces, historia: primero desaparece el techo limpio de la casa. Ellos cuentan que sienten un ruido pero absolutamente fuerte, y desaparece el cielo raso, pero nada más, desapareció solamente el cielo raso, el resto quedó todo de pie. O sea, no pudo ser un sistema frontal, no pudo ser nada de esto, porque si no hubiese desaparecido la casa por completo. Claro.
al poco tiempo lo vienen a buscar y se lo llevan y desaparecen gente de campo. Que desaparezca del campo es muy difícil, y que quede la casa sin llevar absolutamente nada, más complicado. Esto llevó a que también en Chile se haga un estudio mucho más acabado de lo que son los ovnis. ¿Y tú más o menos cuándo partiste con el tema ufológico? ¿Cuándo decidiste decir así, ya, esta cuestión me interesa, lo voy a empezar a... ¿Hubo alguna experiencia que te motivó a investigar esto? En primera circunstancia, conversé con algunas personas. Generalmente yo pienso de que la vida no es solo esto, que nosotros tenemos un complemento todo alrededor, que muchas veces pensar en que vivimos para, yo digo, para hacer sus necesidades, para comer, dormir, y al otro día ir a trabajar, hacer la necesidad de comer, dormir y seguir así siempre, es una rutina impensada para un ser humano. Por algo pensamos y todo eso. Entonces el hecho de estar pensando desde muy chico me nacieron dudas. Vi a una persona bastante adulta hacer una hipnosis impecable un día, y empecé a ver que esa persona vio cosas, lo llevaron a cierta época, vio cosas que después se supo que eran ciertas. Entonces dije, ¿por qué pensar solo en esto? Vivir tan cuadrado en torno a que este mundo es lo que existe y nada más. O sea, hay más allá de algo. Y viene el fenómeno ovnis, donde ponen cada cuadro de marcianos, que para qué decir, de no sé a dónde lo sacan. Y todo esto me llevó a pensar que existen, y después, claro, viendo qué éramos nosotros en la Tierra, que esto no puede ser solo nosotros. O sea, una mentira bastante hipócrita cuando nos hablan que solamente nosotros somos los que existimos en el mundo, porque lo dice este o lo dice este otro libro, qué sé yo. Es una cosa casi imposible de creer. Entonces hay que investigar siempre un poco más allá. ¿Por qué pensamos cosas? ¿Por qué nos suceden cosas extrañas? ¿Y por qué no puede existir algo diferente a esto? Donde vivan personas que no son como nosotros, pero que piensan, más inteligente o menos inteligente, no sé, creo que más inteligente que nosotros también. Entonces, ¿por qué no puede existir todo eso? Si existe el hecho de personas que pueden reconocer, si existe personas que te pueden decir cosas por anticipado de lo que va a suceder y suceden, ¿por qué no puede existir otro planeta si hay miles de millones y millones de planetas? Sería un absurdo pensar, como dijiste tú, Mauricio, un egocentrismo total pensar que nosotros somos los únicos. Claro. Bueno, y de hecho el que no veamos estas cosas que suceden no quiere decir que no existan. O sea, hay muchas cosas que nosotros no vemos, partiendo por el espectro de luz, que no los vemos simplemente, y no quiere decir que no existan. Entonces pasa lo mismo con estos fenómenos, creo. Claro. Sí. Ahora ahí me cae justo la frase de Sócrates esta: solo sé que nada sé. Claro. Sí. Oye, oye, te quería hacer otra pregunta para intentar, o sea, para entrar a conocerte un poquito más. ¿Has investigado alguna forma quizás de contacto? ¿Crees que existe alguna forma de poder contactar seres de otros planetas? ¿Conoces alguna? Sí, hay formas, algunas peligrosas, otras no tanto. Peligrosas, digamos, en el sentido que uno no sabe qué va a suceder con cierta forma. No. Generalmente, mira, más que hacer experimentos en la Tierra para que lleguen, qué sé yo, es tratar de funcionar cerebralmente para contactarse. Si uno quiere hacer contactos, el hecho es como un imán. Claro. Si logro ese imán contactarlo, se va a lograr algo.
Lo que propone es como el poder de la intención, ¿no? El poder de la intención. Y eso te lleva a que no tengas miedo en algún momento tener un contacto con otros seres. Ahora no creo mucho en eso de que te colocan algo en el cerebro, que qué sé yo, se inventan muchas cosas. Si alguien quiere investigar y es capaz de lanzar uno de estos aparatos, llamémoslo un ovni, que pasa o ni lo vemos porque es milésimas de segundo lo que sucede, ¿tú crees que si no hubiesen querido hacer desaparecer el mundo, no lo hacen de la Tierra, no la hacen desaparecer de un día para otro? Lo hubieran hecho de qué rato ya, pues. Sí. Claro. Una cosa es investigar, ver qué sucede con estas personas y todo eso, y otra cosa es querer atacar. Entonces, de que hay tipos de ovnis peligrosos, los hay. Pero también tenemos el hecho de investigación, que para mí no me quepa ninguna duda que son gente que quiere investigar. Algunos han dicho que son los grandes grupos mundiales que quieren investigar, y ellos no necesitan eso. Con la pura tecnología actual, quién sabe, puedan grabar perfectamente lo que estamos hablando acá en este instante, Sí. sin necesidad de nada para ellos. Entonces, ¿para qué investigar de esa manera? Pero estos, ¿por qué también le tienen tanta miedo las potencias mundiales? Porque logran investigar lo que ellos no logran hacer, desaparecer y aparecer cuando quieren, ¿cierto? Pero temor, claro, todo el mundo va a sentir, si ve un ovni cercano, se va a sentir temor. Yo también lo voy a sentir, sí, pero uno va a estar un poco más capacitado como para el temor ese no pase a ser terror, no pase a ser miedo, o sea, pueda decir, ¿sabes qué? Me animé un poco, voy a ir adelante nomás, voy a ver qué sucede acá, ¿cierto? Claro. Entonces, ese paso yo creo que debiésemos tenerlo todos, y si lo tuviésemos todos, me parece que veríamos ese ovni ahí de frente a nosotros, ¿no? ¿Alguna vez has visto un ovni tan de frente que tú puedas decir, no sé si en el buen chino cagarse de miedo, pero algo que te haya sucedido de frente a frente, o digamos a una distancia bastante considerable? De frente a frente no. Pero que me cagué de miedo una vez sí. Sí, en cierto lugar de Punta Arenas que yo vivía en un tiempo, viví un tiempo corto allí, también en cierta búsqueda con personas voy bajando para entrar a un sector vivía yo como en un sector de subterráneo, en ese lugar. Ese lugar está ubicado en Avenida España, casi esquina José Menéndez, por allí cercano. Ya. Por decir bien claro, no quiero decir porque ese es un lugar público en este instante, entonces, pero si alguien se imagina una casa verde de 2 pisos, qué sé yo, ya para que y el número tiene que ver con el 971, ya. Ya, perfecto. Entraba yo hacia el lado del subterráneo donde estuve viviendo un tiempo ahí, y veo luces. Claro, ¿Ya? yo busqué un poco esto, lo cuento acá nomás y dentro de las personas que ven esto. De aquí no sale. Claro. Y veo unas luces extrañas ahí. Fue todo lo que vi. Me encontré durmiendo después en mi cama. Extrañamente estoy durmiendo en la cama, tenía la única entrada por el lado de abajo, no podía entrar y yo tenía las llaves. Bueno, yo estaba durmiendo adentro, tuve que salir por fuera. Me encontraba con una camisa totalmente transpirada, la camisa. Cuando llego y estaba yo durmiendo adentro, totalmente dormido. A eso de las 3, 4 de la mañana tuve que hacer la salida por arriba, dar toda una vuelta, porque no tenía las llaves. ¿Sabes dónde están las llaves? Afuera. Oh. Mi única entrada era ese lugar. Y yo iba entrando, yo recuerdo hasta que vi las luces. Y después estaba durmiendo dentro. Unos días después vienen a visitarme unos jóvenes y los escucho a gritos afuera. Vieron la famosa luz. Esa luz da con un colegio, pues ustedes se pueden imaginar cuál colegio está detrás. Sí. Y en ese tiempo ese era un patio grande de ese colegio. Te estoy hablando de los años 80.
No había construcción hacia atrás, era el Ujú. patio largo que juntaba con esta casona que te digo en este instante. Cerca de un diario está. Vecino. Para que se ubique alguien si quiere saber qué estoy hablando. Y las luces venían de ahí atrás, no sé si del colegio o del lado, y escucho y entran con un pánico tremendo que vieron las mismas luces que yo había visto el día anterior. Esas personas vinieron porque me vieron fuera de control, pálido total al otro día, Ya. porque no me pude explicar cómo yo entré Sin si llaves. estaban las llaves afuera Claro. Claro. y durmiendo. Dime que recuerdo absolutamente nada. Ese creo que pasó del miedo al terror, porque del miedo al terror hay una diferencia. El miedo lo podemos sentir en cualquier instante, pero terror es ya cuando te paralizas. Sí, po. Esto yo creo que me paralicé y se me borró la película. Yo las luces me acuerdo. Díganme cómo estaba en la cama, cómo llegué. ¿Cómo Y con la entró llave finalmente? afuera. Porque sin llaves. Sí, po. Oye, Ese es mi Qué misterio. misterio. Pato, ¿no se te ha pasado por la cabeza quizá investigar un poquito más sobre lo que te ocurrió o simplemente prefieres dejarlo así como está? Tendré que decir que yo creo que sé de dónde vino eso. Los afanes de tratar de investigar y de decir, no, yo tengo que llegar a tal cosa, pero en el instante que llegó, no tuve la capacidad, digamos, tanto física como intelectual en un momento para descubrir bien qué era. Es que son cosas que escapan completamente a la racionalización del pensamiento, entonces, claro, yo creo que a mí me hubiera ocurrido eso, hubiera pasado exactamente lo que dices tú. Si te pierdes, o sea, me perdí, no puedo decir, por eso si me preguntas, ¿vi algo? No te puedo decir que yo vi, porque yo no lo vi, vi las luces, luces blancas, pero enormes luces blancas, nada más, pero fue un chispazo. Claro. No puedo decir porque allá no había ningún vehículo en marcha y había uno solo ahí atrás y ese vehículo estaba... Y esas luces eran imposibles, si hubiesen sido luces de un auto, luces amarillentas, así chiquititas nomás. Pero esto fue como dos chispazos grandes, blancos completamente, todo lo que vi. De ahí no me recuerdo más. Wow. Vaya historia. Yo me estaba... Ay, qué buena historia. No... Pero... No, digamos, siempre cuando se ven estas cosas lo catalogan como tiempo perdido, missing time. Pero la otra vez estaba escuchando una historia parecida, pero ahí ya es lo que hablábamos hace un rato atrás. Empezaban a mezclar estos estudios médicos, que esta persona se vio en la mesa de operaciones con sondas, tijeras y todo un poco. Pero de repente ahí es cuando uno dice, chuta, ¿creer o no creer? Pues de repente le meten tanto claro, tanto a la cosecha de uno y ahí es cuando de repente se pierde el hilo. Para ir cerrando el capítulo de hoy día, una bien cortita, bueno, mi papá es amigo de un caballero que fue de la FACH por muchos años, y resulta de que este caballero, aviador, ¿cierto? Le tocó hacer vuelos en aviones de guerra, ¿cierto? En estos aviones que van para Puerto William con carga. Y en un asado X, estábamos conversando y de repente mi papá le dice, no, pero si mi hijo tiene un programa de fantasmas, le dice. Ah, ya. Y me dice, oye, yo sabes que he visto un par de cuestiones raras, dijo, estando en la FACH. Dijo, eso es todo secreto, digamos, militar, digamos. Eso todo queda archivado, no por el lado paranormal, que se le apareció tal cosa, pero sí como un espectro anómalo, ¿cierto?, durante el vuelo, que puede entorpecer la maniobra en el avión. Entonces me dijo, lo que sale a la tele es el 0,0,01%. Dijo, imagínate, de repente teníamos 4 vuelos al mes, y en los 4 vuelos veíamos cuestiones raras. Sí. Entonces me decía, me mencionaba los Foo Fighters. Me dijo, de repente íbamos, dijo, él se acordaba del último viaje a Puerto Williams. Dijo, en invierno, pero con nieve, con toda la cuestión. Íbamos en el Hércules, dijo, con carga.
Y resulta que de repente, entre la nieve, se asomaron unas cositas blancas. Dijo un grupo de 6, 7 luces blancas que iban al lado izquierdo del avión. Y en la nieve. Y en medio de la nieve estaba oscuro. Y yo le digo, ¿pero y qué hicieron? No, dijo, lo vimos, reportamos a la torre de control que estaba pasando esto porque lo veíamos en el radar y lo veíamos físicamente. Claro. Y él decía, nos habrán seguido unos 20, 25 minutos al lado. Y de repente los 6 lucistas se fueron a la misma dirección, lo perdimos. Ya. O de repente me decía, dijo, me contaba, y ahí como que se autosilenció, digamos, porque habrá dicho, estoy hablando mucho. Dijo, una vez iban en los ¿cuántos son, Mauricio? F-16. F5. Punta Arenas y F5. F5. Un vuelo así como de práctica normal, 2 F5 haciendo ahí su rutina. Ya. Y en el radar nosotros teníamos una especie de avión del tamaño de una cancha de fútbol sobre nosotros, y nosotros mirábamos para arriba, decía este caballero, Sí. nada, las nubes nomás. Miramos para abajo, las nubes. Oh, Y yo le digo, ya, pero a usted, dejando de lado el tema obviamente de los radares, ¿a usted qué le pasa con eso? ¿Sintió algo? ¿Le dio miedo? Entonces me dijo, a mí el miedo que me daba era de que me tiraran el avión para abajo. ya, Ese claro. era el miedo, más que si le apareció una nave, si se le aparecía alguna cosa. Sí. Entonces me dijo, tú preguntas en la FACH, esto no pasa. Dijo, pero dijo, yo te puedo decir como ex funcionario que hay miles de millones de archivos guardados con distintos tipos de fenómenos que se catalogan como ovni, digamos. Que no necesariamente hay extraterrestres dentro, pero son objetos voladores no identificados. Sí. Entonces yo le digo, ¿cómo estaríamos para hacer un podcast? Le digo al caballero, y me dijo, no, dijo, yo no, acá en la parrilla, face to face te lo puedo comentar, dijo, pero no podría salir, digamos, en medios había voz desclasificando todo esto porque Sí. no podría. Bueno, no sé si te acuerdas, Jonah, de un entrevistado que igual tuvimos en el canal de al lado, que también era piloto, pero del ejército, ¿Sí? ufólogo también bien reconocido, don Rodrigo, y le mandamos un saludo si es que nos escucha. Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo. Sí. Y te acuerdas que él nos comentaba una experiencia de que él no se atrevía a catalogarlo como tema ufológico porque solamente era como una luz, pero que lo vio él mientras iban, me acuerdo, en una práctica de paracaidismo. Perfecto. ¿Te acuerdas que iban preparados para saltar? Creo que eran 16 soldados y antes de que salten, de repente él dice, ya, vamos a empezar a abrir las compuertas, y de repente nota que estaban todos los soldados pegados en las ventanas mirando una luz. Decía, pero es que hay una luz, y él mira la luz y dice, bueno, eso no me aparecía en el radar, no... estaba ahí. No, yo creo que cuando ya no aparece en el radar, esa cuestión es para... Sí, pues ya es raro. Entonces él dijo, yo no lo quiero atribuir a nada porque me faltan datos como para atribuirlo a algo. Sí. Pero de que es algo extraño, es algo extraño. Sí. Y no lo vi yo, lo vieron 16 soldados más, entonces Claro. es extraño. Oye, querido Mauricio, querido Patricio, y la gente que nos está escuchando, que yo creo que deben estar ya bajo la cama ya a esta altura. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy día, Insomnia, el 6º episodio con el primer invitado. Con el primer invitado nos largamos a conversar. Oye, esperamos tenerlo de vuelta igual si Sí, si nos da la mano. Cuando guste. Gracias, Patricio. Antes Sí, de... muy interesante para mí. Sí, muy interesante haber estado con usted y poder tratar estos temas. A mí generalmente me hablan de 2 o 3 cosas. De deporte en los programas que estoy siempre, de clase, de educación o de política. No sale de ahí la cosa, y especialmente de los 2 primeros. Y ahora muy interesante porque a mí el tema el
hobby que tengo de por vida. Y tengo 70 ya, imagínate, 50, 55 años con el hobby y tener la oportunidad de hablar con ustedes fue extraordinario. Así que cuando gusten nomás estamos allí para poder estar con ustedes. Gracias, Patricio. ¿Cuántas historias se debe tener guardadas todavía? Vamos a tener que no sé para cuántas temporadas. Sí, no, un agrado volver a verlo después de tantos años, ¿ah? Y conversar obviamente estos temas que de repente no salen tan fácil, no son de tan cotidianos, ¿ah? Claro. Oye, me despido de usted porque no me está quedando batería, me está todo el rato, me corta la batería ya, así que... Sí, está en libertad ya. Nosotros vamos a despedir el programa ahora, así que un gusto haberte tenido acá en Insomnia. Esperemos que se repita la oportunidad. Eso es, que estés muy bien y seguir adelante nomás. Excelente programa. Ya, pues. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Oye, increíble, ¿eh? Qué buen invitado. Señor director, espérate, se me descuadró todo acá. Oye, Mauricio, hoy día conversamos con el primer invitado de Insomnia, Patricio Águila, apasionado por la ufología, ¿cierto? Como lo habíamos comentado antes. Vimos cuántas historias, cuántas experiencias interesantes. ¿Sí? Oye, y Pato es una caja de Pandora porque también tiene otros hobbies y sería bueno que lo invitemos en otro episodio para hablar de esos temas. Sí, pues. Oye, como cada cierre de episodio, tenemos las mencionadas recomendaciones para el fin de semana ya. Yo lamentablemente hoy día me las reservo porque mi recomendación hoy día fue el invitado, no mentira. No tenía nada preparado. Así que por favor, Mauricio. Está bien, yo les traigo una recomendación para que vean. Es una serie documental que expone información, la información más reciente que existe hasta ahora y pruebas que revelan los proyectos gubernamentales más secretos sobre el fenómeno OVNI. Se llama, OVNIS, Proyecto de Altos Secretos Desclasificados. Primordial. Se puede ver en Netflix y habla un poco de que aunque las afirmaciones de que haya encuentros con extraterrestres hayan sido descartadas durante mucho tiempo, muchos creen que eso no quita que existan los ovnis y ellos pasan por todo un estudio sobre las pruebas que existen para poder desentrañar estos temas. Así que esa es mi recomendación del día de hoy, para que la vean en Netflix. OVNIS, proyectos de alto secreto desclasificados. Mira, yo recuerdo haber visto ese documental, pero voy a volver a verlo. O sea, es que, de hecho... Yo lo empecé hace poquito y está bien bueno. Paso el dato. Vamos a empezar igual a hacer reviews de justamente documentales, películas, libros, juegos, de todo un poco, con temática paranormal y ovni. Y ojo, de fin de semana vamos a hacer el primero con el documental de Stan Romanek, que ahí sí, Mauricio, creo que lo habías recomendado en el episodio anterior. Lo recomendé el episodio pasado. Claro, así que ahí vamos a preparar. Y ahora lo vamos a desentrañar un poquito. Exactamente, así que ahí, curioso, la otra vez estábamos hablando de cómo las dos opiniones del documental. Así que sí, estén atentos a las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Twitch, acá Twitch, ya, me faltó alguna, TikTok, así que ahí estén súper atentos, vamos a ir subiendo material, se vienen los TikTok de Mauricio, vamos a hacer un challenge. Del gatito que se... Sí. Bueno, queda eso, los reviews de Insomnia y esto fue todo por hoy día, el sexto capítulo. Nos extendimos un poquito, pero hoy día teníamos un invitado que había que sacarle el jugo, como se dice, con tantas historias. Y lo más seguro es que lo veamos lo vean en otro episodio. Por mi parte me despido. Esto fue Insomnia, un podcast para no dormir. Nos vemos, Mauricio, el próximo viernes. Nos vemos. Chao.